alias Remolacho, el primogénito, hijo negado y no criado de Gustavo Petro, Nicolás Petro, quien a través de su abogado Alejandro Carranza pidió al juez que le revoquen su medida de aseguramiento. Recuerden que Nicolás Petro tiene medida de aseguramiento Barranquilla Cárcel. Él puede moverse por toda Barranquilla, pero no puede salir de Barranquilla. Day Vázquez puede moverse por toda Colombia, mas no puede salir de Colombia. Nicolás Petro está pidiendo, está solicitando que a través de su abogado se le dé libertad absoluta, que él pueda ir a donde se le dé la gana, que es que él siempre está en las audiencias, que él no ha generado ninguna maniobra dilatoria. Veamos. Considera este defensor de forma muy respetuosa que se ha excedido el plazo razonable que ha establecido la jurisprudencia colombiana y la Corte Interamericana para poder realizar todo lo correspondiente a llegar a un juicio justo. Y dentro de lo que le he corrido de traslado, usted puede observar cómo el propio juez de conocimiento reconoció que este defensor no ha dilatado y no está con un espíritu para dilatar. Lo que pasa es que el caso es un caso complejo y por eso pues estamos en la etapa hasta Sí, claro. ahora que nos encontramos. Resaltamos. Oiga, ya 2 años y no ha pasado nada con este tipo. 2 años. Que han transcurrido 18 meses desde la imposición de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Y ese prolongado lapso sin el inicio del juicio vulnera el derecho del procesado a ser juzgado en el plazo razonable, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia C-163 de 2017. Aunque el procedimiento penal es un procedimiento complejo, la inacción en este caso ha resultado en un cuestionable estado de vulnerabilidad personal y social para el procesado. Con esto no estoy haciendo responsable a la señora fiscal que nos acompaña, por el contrario exalto su esfuerzo y su trabajo en este asunto. Pero quien recaudó más de 3 millones de pruebas para probar supuestamente un incremento patrimonial de 800 millones de pesos fue el fiscal, el mismo que luego destinó de forma ilícita los bienes que supuestamente materializaban un lavado de activos. Ahí lo tienen. Que se le revoque la medida de aseguramiento a Nicolás Petro. Y cerramos con Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez envía una carta, por supuesto en inglés, al presidente Trump y a Elon Musk. Y seguramente esta carta ya está en poder también de Marco Rubio. El día de hoy, en horas de la mañana, Álvaro Uribe dará inicio en la etapa de juicio. El primer presidente en la historia de Colombia que irá a juicio por presunta manipulación y presión a testigos, cuando de hecho era el otro, diente podrido, el que se la pasaba por las cárceles de Estados Unidos, de cárcel en cárcel, buscando qué paramilitar podía torcer para que hablara en contra de Álvaro Uribe y dijera, ay sí, yo era amigo de Uribe y yo tomaba café con Uribe todos los días a las 6 de la mañana en el ubérrimo. ¡Qué horror! ¡Cuánta porquería! Es uno de esos procesos de los pocos en la historia en la cual la víctima resulta victimario. O sea, a Uribe le armaron un montaje con testigos falsos comprados por este señor a través de su ONG. De esa manera él entregaba dinero a los familiares de los paracos, a los familiares que estaban en Colombia, y los paracos pues decían cualquier cosa, o sea, llevaban 10 años, 15 años, no podían ayudar a sus familias, pues los paramilitares decían, ah, sí, yo hablaba con Uribe todos los días por celular. Y es increíble que se inventaron que no, que Uribe manipulaba paracos diciéndole a los paracos, venga, tome esto, señor paraco, y diga que usted no me conoce. Es una vergüenza absoluta. Y no existe una sola prueba, no existe una sola evidencia, por un chat, por un audio, por una grabación, por lo que usted quiera, no existe ninguna en la cual Álvaro Uribe diga, oiga, vaya, convenza a este señor, démosle a este señor, reúnase con tal señor y ofrezcámosles. No existe eso. Y Uribe mañana inicia la etapa de juicio. Ante esto,
Uribe publica este mensaje a Trump, a Elon Musk, porque resulta que el juez, que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que llevó a Álvaro Uribe a la cárcel, porque Álvaro Uribe Vélez tuvo detención domiciliaria. Recordemos que a Álvaro Uribe se le dio casa por cárcel. Y por eso a Uribe le tocó renunciar al Senado para que el proceso pasara a la Fiscalía. Y aquí vamos. A este paso a lo mejor Uribe se hace candidato y vuelva al Senado en 2026 y que esto pase otra vez a la Corte. Y así, porque lo van a encarcelar. Como lo hicieron con Pinochet, como lo hicieron con Alberto Fujimori y como lo van a tratar de hacer con Nayib Bukele en 10, 15 o 20 años. Es la verdad. Bukele sí va a estar preparado. Uribe no se preparó. Y Pinochet y el señor Fujimori tampoco. Pero Bukele ya tiene estos espejos. A Bukele no se la van a hacer. Y a Javier Milei tampoco se la van a hacer. Uribe comparte la información ya de conocimiento público, que el magistrado que lo llevó a la cárcel, César Reyes, no solo recibía dinero de la USAID, sino que además él era el empleado de la esposa de Cepeda. Y Cepeda es el que está denunciando a Uribe. Cepeda denunciando a Uribe. El magistrado que llevaba el caso, el empleado tiempo atrás de la esposa de Cepeda. Todos contra Uribe. Y nadie nunca dijo nada. Por supuesto que acá, como mínimo, había una suspicacia. A la justicia no le importó. Y hoy Uribe está pagando las consecuencias. Esta es la esposa de Cepeda. En pantalla, Pilar Rueda Jiménez. Esta señora recibió $5 millones de la USAID para temas de derechos humanos, para tema de paz. Y esta señora, pues con toda esa plata, por esos años, contrató al señor que ven en pantalla, César Augusto Reyes Medina. Ese señor fue empleado de la esposa de Cepeda y recibían ambos dineros de la USAID. Y Cepeda denunciando a Uribe. Todos los tres, amigos y mucho más, contra Álvaro Uribe Vélez. Y entonces ahora sí vamos a la carta de Álvaro Uribe, ya con este contexto y aclaraciones para que quede claro. Dice en la carta, presidente Trump, Elon Musk, César Reyes, el juez que me encarceló, era contratista de USAID, porque toda esa gente se llenó de plata con el cuento de la paz de Santos, al servicio del acuerdo de amnistía de Santos a los narcoterroristas de las FARC. El señor Reyes también fue contratista del gobierno de Santos para el acuerdo con las FARC, mientras que yo era uno de los líderes en oposición a este acuerdo. Recuerden que ganamos el plebiscito con el voto del no, que Santos desestimó en clara violación de nuestra Constitución. Santos se robó el no. El acuerdo con las FARC legalizó el narcotráfico en Colombia, prácticamente. Se perdió toda la lucha del Plan Colombia que llevaban financiándonos por allá desde el año 98. 14.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos. Sí, el magistrado Reyes, el mismo que construyó el caso contra Uribe, y la esposa de Iván Cepeda, Pilar Rueda, fueron consultores para la USAID en Colombia. Ahí fue a parar la plata del dinero de los contribuyentes estadounidenses. ¡Qué horror! El juez que está contra Uribe y Cepeda son amigos, sí. Y ambos contratistas de la USAID, al igual que la esposa. El magistrado César Augusto Reyes fue consultor de la USAID cuando Pilar Rueda coordinó ese programa de acceso a la justicia en el marco del posconflicto. Porque con el tema de la paz
la cantidad de plata que se robó Santos, la cantidad de plata que venía desde Noruega, desde Estados Unidos, desde Europa, de todo lado, la cantidad de plata de las guerrillas, todo eso fue una feria. Todo el mundo se hizo millonario hasta hoy. ¿Por qué creen que hoy todavía ningún medio de comunicación habla mal de Santos? Fue tanta la plata que ese tipo entregó, tanta la plata, que han pasado 10 años y todavía la platica sigue fluyendo. Todavía siguen endeudados con Juan Manuel Santos. Trabajaron muy de cerca durante el gobierno Santos. Esta es la carta de Álvaro Uribe Vélez, ¿m? Que nos sigue, ¿eh? Nos sigue el gran colombiano en la cuenta de X, nos sigue nuestra cuenta. Qué bueno, él sabe que lo apoyamos, que lo defendemos el 90% de las veces. Hay algunas cosas en las que naturalmente puede que no estemos de acuerdo, pero es un tipo ejemplar que salvó la patria y mañana vamos a hablar de ese proceso, por supuesto. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta en este video, comentar, compartir en todas las redes sociales y finalmente para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta de Patreon. Toda esa información estará disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo, descansen, adiós.